empecé a grabar la clase. Listo. Entonces, por ahí estará Fabián. Sí, Fabián, ahí lo veo. Fabián, la pregunta que tú tenías para retomar lo de la clase y luego vamos a continuar con la presentación que les tengo. Le escucho muy pacífico, doctora. Ya. ¿Ahora sí me escuchan mejor? ¿Sí? Sí, Fabián, ¿me señora, ahora escuchas sí, mejor? Ok. fuerte y claro. Bueno, entonces, ¿cuál es la pregunta que tienes para poder continuar y explicar y de ahí retomar la clase? O sea, yo tengo un niño de 6 años, entonces sería bueno de pronto cuando un niño es feliz, es tranquilo, es contento con su entorno, ¿cuál es el comportamiento de un niño normal, sin problemas? ¿Y cuál es el comportamiento de un niño que tiene problemas ya sea de bullying, de maltrato, de eso? O sea, cómo se manifiesta un niño cuando es sanito mentalmente y cuando es afectado? Esa era la pregunta. Bueno, ahí me voy a extender un poquito, pero eso hace parte de lo que ustedes tienen que ver, que son las etapas de la vida, y es a partir de, después del momento de la gestación y el momento del parto, hay unas etapas donde se va dividiendo como algunas actividades que hacemos los seres humanos y que requerimos. Unas son a nivel físico y otras son a nivel psicológico. Las cosas a nivel físico, pues no, lo que yo les decía en la clase la semana pasada, nosotros no tenemos que hacer esfuerzos mentales porque estamos condicionados genéticamente para que eso ocurra, para que nuestro cuerpo se estire, para que nuestro cuerpo aprenda ciertas habilidades. Es normal que un niño al año no sepa hablar, pero no es normal que un niño a los 5 años no hable y no emule palabras, ¿cierto? Eso a nivel físico, y eso se va a ir dando. Si eso ocurre y no es una situación normal, a los 5 años, por ejemplo, no haber tenido un desarrollo del lenguaje, pues hay que llevar al niño al médico. Pero bueno, la idea es como verlo más a nivel psicológico. Entonces les voy a explicar acerca de esas etapas. De los 0 al año y medio, y quiero que tomen de referencia a alguien que tengan muy cercano, hermanos, sobrinos, hijos, si tienen, para que ustedes puedan ir entrando en esa dinámica, y es de los 0 al año y medio está la primera etapa que se llama la etapa de la lactancia. Entonces ahí es cuando tenemos los bebés y eh, estamos con nuestro primer cerebro, que es el cerebro reptil, y estamos con nuestro segundo cerebro, que es el cerebro del afecto. Están en ese desarrollo. Durante esa etapa, lo que nosotros venimos a conseguir a nivel psicológico, a la par que estamos creciendo y desarrollándonos, entonces es la parte que se llama seguridad. ¿Quién nos da esa seguridad? Nuestra mamá. ¿A través de qué? A través de la interacción, a través de la lactancia materna, que sería lo ideal. En caso de que no haya lactancia materna, pues tocaría con biberón. Pero ese proceso es muy importante, es decir, la mamá no se puede enchufar al niño ahí en la teta, así diciéndoselos a secas, pues no se lo puede enchufar y estar hablando por celular porque no es lo ideal. Ese es un tiempo muy nutritivo entre madre e hijo. Cuando un bebé es muy pequeñito y está recién nacido, aunque él no tiene, digamos, como toda puesta su atención porque su desarrollo cerebral todavía no se lo permite, sí hay sensaciones. El niño ha escuchado durante 9 meses de gestación, mínimo 7 meses de gestación, el corazón de su mamá, la voz de su mamá, y eso lo hace sentir seguro, lo hace sentir confortado, lo hace sentir tranquilo. A partir de más o menos los 3 meses, 4 meses, los niños empiezan a hacer ya contacto visual. Muchos o muchas que han, más bien muchas que han amamantado a su bebé, o tal vez si alguien ha tenido la oportunidad de ver a su mamá o a su tía o a alguien amamantando, se da cuenta que los niños estiran sus bracitos y a veces acarician a la mamá o le acarician el seno mientras que la mamá los está lactando, sueltan el seno, se ríen, y eso va avanzando como 5 meses, 6 meses, es más, por ahí a los 7 meses cuando los dientes empiezan a salir, la mamá es como no me muerdas y empiezan a jugar y en fin. Todo ese intercambio de información hace que la parte afectiva se fortalezca. Entonces, la primera etapa está entre los 0 y el año y medio. Normalmente un niño máximo se debe amamantar hasta los 2 años.
después de los 2 años, no es lo adecuado porque se genera mucha dependencia. O sea, ya no es lo normal. Tampoco la leche materna en ese momento es beneficiosa. Entonces, lo más importante es mínimo amamantar a un niño hasta el año, mínimo. Y de ahí en adelante, si se puede seguir el proceso hasta los 2 años, se hace. Más de los 2 años es inadecuado. Bueno, luego después, ¿qué viene? Ojalá hayan tenido de referente a alguien, ¿no? Porque en la medida en que yo les voy hablando, esto se va quedando cuando uno dice, ay, sí, mi primito, mi hermanito, yo vi, yo conocí o tengo mi hijo y así fue que ocurrió, ¿cierto? Bueno, después del año y medio viene una etapa entre el año y medio y los 3 años, ¿sí? Entonces estamos hablando de 0 a año y medio y ahora de año y medio a 3. Si se dan cuenta, es un lapso de año y medio. ¿Qué pasa en ese proceso? Que el niño tiene que adquirir algo que se llama autonomía. A nivel psicológico eso es lo que se adquiere. A nivel físico, el niño que aprende. El niño aprende a comunicarse mejor, a hablar, ya empieza a decir, ya pasa del balbuceo a palabras concretas de chao, mamá, papá, hola, no, sí. Entonces, para que lo tengan como presente, ya va entendiendo muchos conceptos. Eso entre el año y medio y los 3. Y adicional a eso, el niño aprende a caminar, ¿sí? El proceso de empezar a caminar está como 9, 10 meses, los niños empiezan a ponerse de pie con apoyo. Al año empiezan a dar como sus primeros pasos. Hay niños más demorados, hay niños más rápidos, pero no hay una regla general que diga que al año ya todos tienen que caminar, no. Para unos es a los 15 meses, otros sueltan más tarde, eso también depende de la condición física y del estímulo que le generen los papás. Porque pues si lo metemos dentro de un corral y lo dejamos ahí solo y no tenemos como ese contacto de hacerlo caminar, y que eso sea lo adecuado, pues no va a pasar. Entonces, después de ese proceso, bueno, y en ese proceso, ¿qué diferencia hay entre cuando están en lactancia y cuando están en la etapa que les estoy diciendo que es la etapa de los primeros pasos? La diferencia está en que cuando uno es bebé, pues lo llevan en brazos, ¿cierto? Entonces uno no tiene ningún nivel de autonomía. Sencillamente lo llevan para donde quieren, lo sientan donde quieren. Pero los niños al año y medio, ustedes ven a las mamás corriendo detrás de los niños, los tienen, que no se vayan por las escaleras. Ellos quieren meter los dedos en las tomas, quieren hacer un montón de cosas, esculcan los bolsos, sacan, vuelven y meten, quieren destapar las cosas y una serie de situaciones. Entonces, en ese proceso, lo que se desarrolla es la autonomía, pero si nosotros no generamos eso, si no permitimos que el niño explore, que el niño camine, que el niño empiece a hablar, si no hay una adecuada estimulación de eso, ¿qué generamos? Una dependencia, ¿cierto? Entonces, ahí ya iríamos en un segundo paso, donde pues, los niños se van quedando atrás en caso de no hacer la estimulación pertinente. Y de los 3 a los 6 años, fíjense que ahí ya doblamos la edad y no es de la diferencia de un año y medio, sino 3 años. Durante esos 3 años, ¿qué se hace a nivel psicológico y a nivel físico? A nivel físico, pues los niños han aprendido a hablar muchas más palabras, eh, están en una fase de imitación. Entonces, si tú le preguntas a un niño de 2 años y medio, ¿tú qué eres, niña o niño? Él responde cualquier cosa porque aún no lo tiene claro. Si tú le preguntas a un niño de 5 años, ¿tú qué eres, niña o niño? Entonces el niño te va a decir, niño. Bueno, ¿y por qué razón eres niño? Porque me parezco a mi papá, porque soy como Spider-Man, porque soy como Batman, porque soy fuerte y una serie de cosas que van aprendiendo a nivel cultural. En esa etapa, no sé si ustedes han escuchado a un señor que se llama Sigmund Freud y todo el mundo habla a veces de Freud. Freud es un psicólogo, biólogo que habla de la parte del psicoanálisis, es el padre del psicoanálisis y habla de esto de que nosotros usamos mucho esa palabra, es que yo lo hice inconscientemente. ¿Y dónde está el inconsciente? ¿Y dónde está el subconsciente? ¿Y dónde está el consciente?
Y Freud hizo una teoría acerca de toda esta parte y acerca de los sueños y bueno, una serie de cosas, así como por decirle someramente, muy por encima. Pero él hablaba de dos cosas específicas que son difíciles un poco de entender, pero que si ustedes comprenden estos conceptos, igualmente van a entender muchas cosas más. Yo se los voy a explicar de la forma más eh, fácil posible. Entonces es algo que se llama el complejo de Edipo y el complejo de Electra. Quisiera saber si alguien tiene una idea de qué será eso del complejo de Edipo. Es Que me lo diga como en este momento. No importa si esté tan perfecto, pues yo. cuéntame, Aleja. Es como, si no estoy mal, el complejo de Edipo es como apegarse al papá y el complejo de Electra a la mamá, o al revés. Es apegarse a la mamá y al papá. Sí, muy bien, muy bien. Entonces se los voy a explicar. ¿Alguien más sabe algo más? Pero ahí está bien lo que dice Aleja. El primer amor de los niños, que el de las niñas, pues el papá es de los niños de la mamá. Muy bien, perfecto. Muy, muy bien. Muy bien, Lisette. ¿Alguien más? Ahí vamos uniendo información. Yo creo que les quito la ropa. Ah, ya los puso. Pensé que como la vi descubierta acá. ¿Alguien más sabe algo del complejo de Edipo y Electra? ¿Qué significa eso? Bueno, entonces unamos los conceptos. Resulta que cuando nosotros tenemos entre 3 y 6 años, nuestro cerebro está programado para hacer algo que se llama identificación. Y esa identificación es a nivel de si soy eh, niña o si soy niño. Entonces, para que ese proceso se produzca, porque nuestros cuerpos son diferentes, digamos, en el tema sexual, si yo Eliana, tengo 3 años y voy a ver el cuerpo de mi papá, pues es diferente a mi cuerpo y el cuerpo de mi mamá, pues es diferente, pero sí tenemos algo en común y es que las dos no tenemos pene, ¿cierto? Entonces las niñas se miran y dicen, no, yo no tengo eso que cuelga y mi mamá tampoco. Entonces como que tengo algo más parecido a mi mamá y mi papá y yo somos diferentes. Por eso ahí la importancia y así le suene de pronto porque a la gente le cuesta por la cultura, por las costumbres, por la parte moral que nos han inculcado en nuestro hogar, que uno no se debe observar el cuerpo con nadie. Pero si lo hacemos de una manera sana, es ideal que un papá o una mamá se bañen con su hijo más o menos hasta los 6 años. Es lo pertinente para que el niño haga esa identificación sexual. O por lo menos, si no, si digamos el papá no está dispuesto, al menos la mamá, para que el niño pueda hacer un contraste allá en su cerebro y decir, me parezco a mi mamá o me parezco a mi papá, entonces soy hombre o soy mujer, ¿sí? Es lo ideal para que eso ocurra. Entonces, el complejo de Edipo nos habla de sí de ese apego que sienten las niñas hacia su papá y los niños hacia su mamá. Entonces, a nivel inconsciente, allá en la parte más recóndita de nuestro cerebro, hay algo que es como un enamoramiento, pero no es un enamoramiento de tipo sexual, es un enamoramiento de tipo idealista. Entonces, los niños se enamoran de la mamá y las niñas se enamoran del papá. Si ustedes se dan cuenta, algunos que tengan niños cercanos o recuerdan o han visto al hermano o al primo, lo que sea, los niños siempre como que entran en un conflicto. Por ejemplo, si están acostados en la cama viendo televisión con sus dos papás y ven al papá y a la mamá que se dan un beso, ellos se hacen en la mitad, quitan, el niño quita al papá, lo corre y le dicen, no, mi mamá es mía. Y entran como en ese dilema de, pero mi papá es bueno y es querido conmigo, pero no, nada, mi mamá es mía. Y entonces, en medio de esa lucha psicológica que ocurre allá en el cerebro, entonces yo empiezo a tener como toda esa identidad sexual. ¿Esto para qué sirve? Esto sirve para las relaciones de pareja. Yo no sé si ustedes tienen claro o alguien de pronto les ha dicho o en el colegio, algún profesor de filosofía, de religión o algo así, les habló acerca de que nosotros siempre buscamos parejas que se parezcan a nuestro papá o a nuestra mamá. Cuando nosotros estamos muy jovencitos, nos dejamos guiar más por la parte física, lo que a nosotros nos parece bonito físicamente.
pero cuando nosotros vamos madurando y las relaciones de pareja van avanzando, tipo por ahí 18, 19, 20, 25 años, y cuando ya vamos a elegir pareja, nosotros buscamos un patrón de pareja que se parezca a nuestro papá o a nuestra mamá. Entonces empiecen a identificar qué patrones son los que identifican si usted es hombre a su mamá y que usted buscó una pareja similar. Entonces seguramente su mamá es una persona afectuosa, su mamá es una persona tierna, su mamá es una persona cariñosa, su mamá es una persona sendosa. Entonces usted buscó una pareja así y uno tiene como ese recuerdo inconsciente de que eso es lo que le gusta. Si usted de pronto tiene una mamá que es aguerrida, que habla duro, que de pronto lleva las riendas de su casa, usted tiene la tendencia a buscar una pareja que sea así, como que la señora es quien toma las decisiones, es una persona un poco más fuerte, tal vez usted, hombre, sea más emocional que ella, en fin. Y al contrario, igualmente, para las mujeres. Entonces, lo mismo. Si usted tuvo un papá muy afectuoso, muy cariñoso, va a buscar una pareja de esa manera. Si usted tuvo un papá que es fuerte, que no demuestra afecto, que es brusco, que es serio, usted va a buscar una pareja así. Cuando usted no tiene, porque me pueden decir, y bueno, y si el papá se fue, que es lo típico como de algunas familias y cada vez se ve más, entonces no hay papá, pues alguna persona hizo las veces de papá, bien sea su abuelo, su tío, un amigo de la familia, el que sea, hizo esas veces. Algunas personas, y eso sí es verdad, no han tenido su papá presente y entonces tienen la tendencia de pronto a fijarse en hombres mayores porque les da más seguridad y dice el dicho, la cultura, sí, y es cierto en la parte de psicología, que la gente tiene la tendencia a buscar el papá que no tuvo en su pareja. O igual hay chicos que se buscan mujeres mayores que les doblan la edad, o bueno, 10 años mayores porque necesitan esa seguridad que de pronto no recibieron en su hogar con su mamá. Eso también ocurre y ocurre por esa necesidad. Entonces, una etapa fundamental en la vida es entre los 3 y los 6 años para poder hacer esta identificación. El complejo de Edipo, Edipo es porque viene de una historia griega que se llamaba Edipo Rey. Y Edipo Rey fue, si ustedes se remiten por allá a la historia y la miran y eso, eh, Edipo Rey se enamoró de su mamá. Y la etapa, digamos que el concepto de complejo de Electra es cuando la niña se enamora del papá a nivel inconsciente. ¿Sí? Entonces ocurre allá como un juego psicológico dentro del inconsciente, donde nosotros buscamos esas características para reafirmar quiénes somos. Miramos observamos digamos, yo, Eliana Cárdenas, observaba las conductas de mi madre para ver cómo se comporta una mujer y las imitaba y entonces Eliana Cárdenas tuvo su época entre los 3 y los 6 años donde su papá era la estrella más grande del mundo para ella, donde lo abrazaba, le daba picos, donde no dejaba que la mamá se le acercara como mucho, pero al mismo tiempo como que entraba ese choque, oh, sí, mi mamá es bien conmigo, me consiente, me da afecto y entonces viene como todo ese proceso. Entonces, ahí ocurre otra situación del desarrollo, que es la identificación sexual. Esas 3 etapas son las más fundamentales en la vida de un ser humano. ¿Por qué les digo que son las más fundamentales? Porque si yo les digo a ustedes, por ejemplo, una de las cosas que nos hace tener autonomía es el control de esfínteres que ocurre entre el año y medio y los 3 años. Nosotros dejamos de usar pañal en esa etapa. Entonces yo les digo, cuéntenme fecha y hora del día que dejaron de orinarse en el pañal y utilizaron ya interiores y ya pudieron hacer control de esfínteres. Ninguno se va a acordar, ni siquiera su mamá al día exacto. De pronto las mamás sí dicen, dejó el pañal como a los 2 años, a los 2 años y medio, a los 3, en fin. Resulta que esa información sí está en lo más recóndito de nuestro cerebro, pero como no hay suficientes conexiones neuronales, pues no nos acordamos. O quiero que recuerden el día que dieron sus 3 primeros pasos y pudieron sostenerse sin ayuda de nada. Pues tampoco se van a acordar.
¿Qué se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Se llama inconsciente y es un lugar donde nosotros accedemos difícilmente. Casi siempre tenemos recuerdos a partir de los 6 o 7 años, realmente recuerdos, y siempre tienen que ver con situaciones que fueron muy fuertes en nuestra vida. Si tenemos recuerdos de pronto de 3 o 4 años, tenían que ser mucho más fuertes. Entonces les voy a dar un ejemplo o dos ejemplos y me cuentan a mí ustedes, no, o mejor, hagamos una cosa. ¿Quién me cuenta qué recuerdos tiene de lo más pequeñito que tenga? Cualquier cosa, anécdota, una mascota, que, no sé, que alguien falleció, que eh, tuvo miedo por algo. Cuéntenme, cuéntenos a todos aquí algún recuerdo que ustedes digan a los 5 años, a los 4, a los 3, a los 8 años, en fin. Doctora, yo como que hablo Cuenta, mucho. Fabián. No, o sea, eso me ayuda a mí, pero de los demás participen, anímense. Pues, la verdad, yo viví en la pobreza extrema. Mi mamá era una persona analfabeta, desplazada, con 5 hijos. Hoy en día veo una familia venezolana y me trae ese recuerdo, porque nosotros éramos así. No me acuerdo de ese tiempo, pero sé que vivíamos en la pobreza absoluta porque pues cuando ya tenía memoria, pues éramos demasiado pobres. Entonces más o ¿Y a menos qué edad tuviste esa memoria que fue consciente? yo creo que a los 4 años, 5 años, me acuerdo tanto que un 24 de diciembre no teníamos ni desayuno ni almuerzo. Y mi mamá se puso a llorar porque pues no tenía nada para darnos. Entonces, una vecina nos regaló 5 tamales. Y ahí como que me entró eso. Y yo vi a mi mamá llorando. Yo dije, la vida es difícil. Pero yo creo que tenía por ahí 4 o 5 años. Pero nosotros lloramos porque teníamos hambre. Pero no éramos conscientes de la situación. Simplemente ya teníamos hambre y vernos. No han Entonces, aprendido el concepto de pobreza o de sí, necesidad, sino que lo vivieron. entonces maduré como muy niño, pero me di cuenta y eso lo tengo en lo más, como en lo más profundo de mi ser. Ese 24 de diciembre, me acuerdo que era un 24 y pues la señora de enseguida nos regaló 5 tamales y con eso pudimos comer como a las 5 de la tarde, pero durante el día no teníamos nada. Eso fue, pero yo creo que tenía por ahí 5 años. Gracias, Fabián, por Profe, compartir. Qué yo, bueno que tengas igual ese recuerdo, pero que ese recuerdo, aunque es un poco doloroso, en este momento de tu vida tienes muchas cosas buenas. Bueno, ¿quién más quiere hablar? profe, Alguien dijo yo. Ángela. Eso, Ángela. Cuéntanos, Ángela. Profe, yo recuerdo que cuando tenía como 6 años, mi papá trabajaba en un donde guardan carros. Entonces él los tenía que mover a cada rato por si tenía que salir un carro que estaba más adelante. Entonces yo me montaba al lado y lo acompañaba. Un día él me dijo, prendió el carro y se bajó a ver qué tanto espacio tenía. Y me dijo que no cogiera nada ni moviera la palanca. Y pues yo me entró como la curiosidad No me diga qué hizo. y moví la palanca. Y pues el carro se fue, chocó contra un carro que está adelante. Pues si no fuera estado el carro de adelante, fuera dado contra la pared. Y ese día mi papá me iba a pegar y me acuerdo tanto que yo era corra por todos los carros y mi papá detrás de mí para alcanzarme para pegar. Bueno, sí, es que claro, me imagino que sentías miedo Miedo, sí, cuando el porque carro se yo empezó a corría, mover. no, pues el carro chocó y mi papá me iba a pegar. Sí. Bueno, entonces
Fijémonos que los eventos que son más fuertes en la vida son los que hacen que uno recuerde. Gracias, Ángela, porque pues claro, ese recuerdo y fuera de eso, el papá le iba a pegar, entonces sentía miedo, además del miedo que el carro empezó a avanzar y lo hizo por curiosidad de quitar la palanca. Seguramente era el freno de mano y el carro empezó a rodar. Entonces es algo pues peligroso, ¿no? Aquí dice Karen, yo recuerdo cuando era pequeña y tenía como 6 años y pasábamos mucho tiempo con mi hermano en el parque y ya no somos tan unidos como cuando éramos pequeños. No lo hablo porque me da sentimiento ver que todo cambia. Bueno, entonces fíjense lo mismo, o sea, ¿qué hacía ahí Karen? Era como ese recuerdo de afecto tan grande que tiene y seguramente ahorita las circunstancias, la adolescencia o la juventud hace que uno tome distancia con ciertas personas. Luz Miriam dice que levantó la mano. ¿Puedes hablar, Luz Miriam? No, pues les quería compartir mi historia. Yo tuve mi primera comunión a los 10 años. Entonces, pues hicieron esa fiesta, le compraron el vestido, la fiesta, y invitaron, pues estaban mis padrinos. Y entonces llegó el momento de compartir, pues que de bailar. Y me acuerdo que mi padrino me fue a sacar a bailar y a mí me dio, primero me puse a llorar y luego me dio como falta de respiración, no sé, y me acuerdo que yo llegué como que me desmadejé. Y cuando ya me di cuenta me tenían en la cama y yo lloraba y lloraba y lloraba y me preguntaba a mi papá, ¿y por qué llora? ¿Y por qué llora? Y pues ahorita, en ese momento pues no sabía ni por qué, pero era, y ahorita pues pienso que pues uno lo crearon con unas pautas como, primero ni lo dejaban salir a uno a compartir con los amigos de la escuela, eso era de la escuela a la casa, y igual uno no tenía tantos amigos porque uno fue del campo, y entonces ahorita yo les digo a mis hijos, eh, compartan con sus amigos, cuando hay un baile, bailen, disfrútenlo, rían, pero ya saben que pues uno tiene unos límites, porque pues de eso yo aprendí que pues en esas épocas no lo dejaban salir a uno, aquí en el pueblo había a veces habían fiestas, pero miraba las vísperas desde el patio de la casa, la música la escuchaba, pero nunca me dejaron salir, hasta la edad de pronto hasta que conseguí mi esposo, entonces de ahí pues ahorita me trae grandes recuerdos y yo a mis hijos les digo, salgan, bailen, disfruten, pero ya saben que tienen unos límites. Entonces eso les quería compartir. Bueno, pues muchas gracias, Luz Miriam. Muy, muy bonita tu historia. ¿Eso a qué edad te pasó? Cuando tenía 10 años. 10 años y tienes ese recuerdo. Si ustedes se dan cuenta, unos tuvieron recuerdos a los 4, otros a los 5, otros a los 6 años y Luz Miriam nos dice que a los 10 años, como que los recuerdos que más tengan, porque son cosas que lo impactan a uno. Entonces, esos recuerdos están guardados en un lugar que aunque existe y existió, nuestra memoria no alcanza y se llama el inconsciente. Y por eso es que a veces decimos, como, pero yo no sé por qué yo a veces actúo así, o por qué será que esta persona es asá o asá, porque son pautas, como decía Luz Miriam, que aprendimos desde la infancia y que nos movemos por esas situaciones y por esas circunstancias. Entonces, de los 4 a los 6 años hay algo que ocurre también, o de los 3 a los 6 años que se llama iniciativa. Entonces los niños en esa etapa quieren ayudar, quieren así no sepan lavar la loza, por ejemplo, entonces quieren estar allá trepados con la mamá al lado del lavaplatos, ayudándole a lavar, ayudan a recoger, son perfectos. Si uno le dice que recoja los zapatos, van y recogen todos los zapatos de la casa, ellos quieren hacer muchas cosas, pero si eso no ocurre y si pasa también la parte de identificación sexual y no adecuada, lo que ocurre es culpa, vergüenza, y entonces se generan una serie de miedos. Entonces, esto es lo que hace que o un niño se personalice, y ahí respondo a la pregunta de Fabián, si todo se da bien y todas las cosas van bien, pues el niño va formando su personalidad de manera adecuada. Nosotros nacemos con algo que se llama temperamento.
y nuestro carácter se va formando. Y la suma de estas dos cosas hace que nosotros tengamos una personalidad definida. Cuando tenemos más o menos nuestra personalidad preparada, cuando tenemos al final de la adolescencia, por allá hacia los 20 años, se define nuestra personalidad. Decir que alguien no tiene personalidad es inadecuado, porque así no sea una personalidad fuerte, agresiva, siempre tendremos personalidad, nuestra manera de ser, que es lo que marca. Entonces, si las cosas se dan a bien a nivel psicológico, pues un niño va a ser feliz. Si un niño se siente seguro y se siente tranquilo, va a estar bien. Si un niño se siente con temor y con miedo, no ha hecho su adecuada identificación sexual, no tiene un nivel de autonomía. Autonomía es que haga las cosas por sí mismo. Y ahí les hago referencia a esas dos cosas. Un logro muy grande para un niño es dar sus primeros pasos y ser independiente para poderse mover. Y el otro, muy importante, es poder controlar sus esfínteres y hablar. No sé si ustedes tengan esa sensación, yo sí la tengo muy clara, y es cuando uno tiene muchas ganas de ir al baño a hacer chichi. Todos hemos pasado indiferente a hombre o mujer. Para los hombres es más fácil, aunque pues es incorrecto. ¿Más fácil en qué sentido? En que pueden hacer chichi en un potrero, ¿cierto? Para nosotras las mujeres es pues imposible, porque pues se nos ven todos los genitales y a nadie le gusta eso. Pero los hombres se hacen de espaldas y pueden hacerlo. Pero cuando nosotros tenemos muchas ganas de ir al baño, tenemos unas ganas increíbles y de pronto podemos saciar esa necesidad y vamos al baño, uno siente un alivio como si el Espíritu Santo entrara en uno, por así decirlo, lo digo yo en mis palabras, y uno dice, ay Dios, qué alivio, ¿cómo se siente esto? Si lo sentimos así de adultos, donde podemos descargar y sentimos tranquilidad. Cuando somos niños, el hecho de controlar nuestros esfínteres y no hacernos en los pantalones, pues marca una pauta muy importante en nuestra psicología humana. Entonces, tenemos la oportunidad de hacer muchas cosas por nosotros mismos. De esa manera, un niño se va formando de una manera feliz o no. Voy a compartirles la pantalla y les voy a mostrar el cuadro de hay un psicólogo de hace como más de 100 años que se llama Erik Erikson y él desarrolló esta teoría y unida a la teoría de Sigmund Freud, pues ayudan a explicar muchas cosas importantes. A ver, compartir pantalla. Bueno, no sé cómo desaparecer esa cosita porque estoy en internet. Ya, bueno, más o menos. Pero bueno, si ustedes se paran ahí y miran, la primera etapa dice que entre los 0 y los 2 años. Yo la conocí de otra manera y desde los 0 al año y medio se desarrolla la confianza versus la desconfianza. Es decir, que si yo me desarrollo adecuadamente, eh, pues lo que yo voy a sentir a través de mi lactancia, o sea, como me lacté de mi mamá, la confianza que ella me dio, el afecto que ella me dio, la atención que ella me dio, pues entonces yo puedo desarrollar esta parte que es confianza o seguridad, que fue lo que yo les dije en un inicio, versus desconfianza. Entonces, un niño cuando van ocurriendo como estas circunstancias. Si la mamá está por allá, le pone el seno, pero está enchufada a otra cosa, la tecnología, está en otro cuento, o realmente no tuvo lactancia materna, pues es un niño desconfiado, desesperanzado. Y nosotros vamos aprendiendo unas virtudes para la vida. Fíjense que en la primera parte de los 0 al año y medio o 2, como dice aquí en este cuadro, está la esperanza. Entonces, esto es algo muy importante y nosotros a veces no entendemos por qué, de dónde es que sale todo eso. Bueno, en la segunda etapa, que la primera etapa se llama la lactancia. Acá no está escrita, pero pues yo se las indico como la etapa de lactancia. La segunda etapa se llama la infancia temprana y la infancia temprana está entre los año y medio y 3 años. Lo que se adquiere es autonomía y ya les dije, por tres cosas importantes. ¿Cuáles son? Control de esfínteres,
poder hablar y poder caminar. Entonces es diferente que cuando a uno lo llevan en brazos y ya puede caminar, eso le da un desarrollo del lenguaje mayor. ¿Por qué? Porque tengo posición bípeda, ya no estoy gateando, ya no estoy supeditado a los brazos de alguien y hago mi control de esfínteres. Si esto no se da bien, entonces lo que ocurre es que el niño sienta vergüenza y se empieza a aislar y se queda quieto y genera una dependencia. Si esto se da bien, la virtud que se desarrolla se llama voluntad. Y la voluntad es supremamente importante, como lo veíamos en las primeras clases, porque la voluntad es la que nos ayuda a tener virtudes. Es la que nos va dando como toda la posibilidad de fortalecer nuestros valores humanos, ¿sí? Nosotros tomamos decisiones. Esas decisiones tienen que ver con nuestro tercer cerebro, con el cerebro de hombres. Ese sirve es para eso, para tomar decisiones. Bueno, la tercera etapa, que estaría entre los 3 años y los 6 años, lo que nosotros desarrollamos es la iniciativa o esto es según Erik Erikson, pero según Freud, nosotros hacemos la parte de identificación sexual versus culpa. Entonces, versus culpa, versus sentir miedo. Entonces, si nosotros tenemos un ser humano, y fíjense en niños por ahí hasta los 5 o 6 años, donde no les han dado afecto, donde todo es con miedo, entonces son niños avergonzados, que no miran a los ojos, que son callados, que se sienten mal, que quizás lloran en silencio, que se hacen a un lado, que tienen sus hombritos agachados, que están pues como en una actitud apocada, ¿sí? Mientras que un niño que se cría en un hogar adecuado, donde digamos que le dan disciplina, pero con amor, sin gritos, sin maltratos, pero sí poniéndole límites claros y diciéndole y explicándole y dándole afecto, pues es un niño que genera seguridad, confianza, autonomía, iniciativa y que empieza a saber, ah, venga, yo soy hombre o soy mujer. En esta etapa, entre los 3 y los 6 años, aparece como, pues hay una parte que tiene que ver genética, con que hay un gen que no se desarrolló adecuadamente y hay una teoría que habla de esto, el 50% es heredado para que una persona se dé de manera homosexual, pero también tiene mucho que ver con el proceso que ocurre con sus papás frente al tema este, por ejemplo, hay homosexuales que hablan que yo soy el menor de 5 hermanas y ellas me ponían peluca, me ponían vestido, me colocaban tacones y me hacían ver como una niña y siempre me maquillaron así. Entonces, por imitación, empezaron a atender esta tendencia. O también hay homosexuales que se producen porque los abusaron sexualmente durante esta etapa. Entonces aprendieron que allá en su cerebro y en su inconsciente que lo adecuado era relacionarse con personas del mismo sexo, ¿sí? La homosexualidad no es ninguna enfermedad, es una condición, es una situación, sino es para poderla entender, porque en ningún caso debe ser juzgada. Digamos que si ustedes son creyentes, dice la palabra de Dios que Dios ama el pecador, o sea, a cualquiera, todos en ese orden de ideas somos pecadores, pero no ama el pecado, o sea, es inadecuado lo que uno hace en ciertas circunstancias, mentir, tener relaciones sexuales con personas del mismo sexo, sería inadecuado para Dios porque no es lo que nos dio, pero eso no significa que Él no nos ame, ¿sí? En el término, yo no estoy diciendo que tenga la razón, les estoy hablando de la parte bíblica, les estoy hablando de un principio que está dentro de la Biblia, indiferentemente de usted de qué religión sea. Pero también, pues hay algo que está a nivel social que tiene que ver con la Constitución Política de Colombia. Usted se puede expresar a nivel sexual como usted bien prefiera y no hay aquí como segmentación de género, ¿sí? Hay personas que pueden expresarse, o todas las personas se pueden expresar libremente y por eso no tienen que ser condicionadas. Bueno, entre los 3 y los 6 años, lo que se desarrolla, la virtud básica es propósito. Pues si a mí me permiten tener esa iniciativa, yo soy una persona que tengo propósito en mi vida y no siento esa culpa y esa situación de como de no poder ser, porque ahí
Ya el niño a esa etapa va mostrando una serie de limitantes respecto a otros. Bueno, entre los 6 y los 12 años, Freud decía que ocurría la etapa de la latencia, y la latencia era como un estado de quietud, pero entre los 6 y los 12 años se desarrolla algo que se llama laboriosidad. Entonces, los niños, ¿qué hacen? Juegos de niños, fútbol, juegos de pistola, bueno, juegan en Xbox y juegos de estos de matar, de guerra, de cosas así. Y las niñas hacen sus juegos en grupo y también son juegos que tienen que ver con cosas femeninas. Entonces, está esa parte de laboriosidad y hay mucho proceso de creatividad. Los niños en esa etapa, acuérdense que me colaboras con ir a comprar la leche y el pan. Sí, yo voy. Vaya, dígale usted a un adolescente de 12, 13 años que vaya, le compre la leche y el pan. 13, 14 años. ¿Yo por qué vaya usted? En cambio, a los 7 años yo voy, yo hago, porque tienen esa parte de ser laboriosos. Laboriosos quiere decir como trabajadores, como que están en el cuento, como que ellos quieren hacer muchas más cosas, montan bicicleta, montan patines, bueno, hacen muchas cosas así. Si esto no se da bien, entonces se da la parte de inferioridad, de sentirse pequeños, de sentirse inadecuados. Y la virtud básica es la capacidad. Entonces, imagínense ya si esto está bien, esperanza, voluntad, propósito y capacidad. Pues vamos súper bien con un niño que se está perfilando para ser un gran adulto. En la quinta etapa, que se llama la adolescencia, que está más o menos entre los 12 y los 20 años, pues es como el límite que uno coloca, pero hay gente que empieza su adolescencia un poco más tarde y la termina más tarde, o más temprano, la termina más temprano. Eso tiene que ver también con el nivel de responsabilidad que tenga en la vida, porque si usted a los 14 años perdió a su mamá y a su papá y le tocó asumir además a sus hermanos menores y volverse fuerte, pues seguramente le tocó madurar muy pronto. Entonces, la etapa de la adolescencia terminó seguramente a los 16 o 17 años, donde tuvo que asumir una serie de responsabilidades. ¿Qué se da durante esa etapa? La identidad. Recuerdan que seguramente cuando ustedes han pasado por esta etapa, uno llega y se ve al espejo y dice, ay, yo quisiera ser más alta, ay, yo quisiera ser como, bueno, es que no les sé decir de actrices o cantantes de esta época, bueno, pero digamos, todos conocemos a Shakira, entonces un ejemplo que podría ser de belleza, un ícono de belleza es Shakira, y entonces yo quisiera así ser con el cabello rubio y ondulado como el de Shakira. Entonces cuando uno es adolescente, uno tiene muchas ideas de quisiera tener los ojos claros, quisiera ser más blanco, quisiera ser más moreno, quisiera ser más así, así, y uno sueña con querer eso, se cambia 100.000 veces de ropa, sobre todo las niñas, y se miran al espejo para quedarse con la misma ropa de siempre, pero tienen que hacer todo este proceso para que haya identidad, diga, esta que está acá se llama Maliana Cárdenas y así es, y no va a medir más de 1,5 metros que mide. O sea, ya lo tengo que aceptar, y ya cuando uno termina la adolescencia y tiene más o menos 20 años, no se pone a soñar, quisiera ser como tal o cual, sino soy así y así me tengo que aceptar y me debo querer. Si las cosas se dan a bien, si se dan adecuadamente. Entonces ocurre algo que se llama identidad. Si eso no ocurre, entonces se llama difusión. Entonces es una persona que no se acepta, que vive infeliz, que se mira a sí misma y no acepta cómo es, ni físicamente ni intelectualmente, porque viene de sentirse inferior, viene de sentirse culpa, viene de sentirse de un lugar inseguro, de tener vergüenza y pena por todo. Entonces las cosas no se van dando a bien. ¿Por qué? Porque en casa están diciendo, ¿por qué eres tan tonto? ¿Por qué eres tan estúpido? ¿Por qué eres tan... Ay, o bueno, hay familias donde quite de acá que usted ni sabe que este chino sí es que es un fastidio. O la persona se puede volver apocada o la persona se puede volver agresiva. ¿Sí? Esas son como las dos opciones. Apocada es una persona que seguramente en sus instintos básicos es el que se queda quieto y deja que le hagan de todo. O se puede volver defensivo y estar agrediendo a todo el mundo y a todas las personas porque no se quiere.
porque no hay esa creencia. Eso es lo que se llama, eh, eso es lo que se llama autoestima. Si yo desarrollé todas estas cosas de manera adecuada, pues mi autoestima va a estar así, tipo 90, 100, si es de 1 a 100, entonces estamos súper bien de autoestima. Pero si una persona durante estas primeras etapas, durante estas primeras 5 etapas, las cosas se dieron inadecuadamente, la autoestima va a estar tipo 10, tipo 20, inclusive son personas que tienen tendencia a suicidio, que no se aman, que no ven nada bueno en sí mismos, que todo el tiempo se están echando culpas. Todo este proceso es para que nosotros seamos fieles con nosotros mismos, ni siquiera es fidelidad con otros, sino conmigo mismo, de me amo, soy así, me acepto, voy a mejorar en esto, voy a hacer por mí. Hasta el momento, algún comentario, algo que no hayan entendido, alguna cosa que quisieran saber. Chicos, aquí con yo, allá con Ken. Anímense a alguien, háblenme. Muy claro, profe, muchas gracias. Gracias, Lice. Está muy claro. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí? ¿Quién está hablando? Eh, profe, profe, Dime, Fabián. eh, pues yo consulté, nosotros consultamos una cita con la psicóloga del batallón. Fuimos los tres, pues Santiago estaba muy pequeñito. Entonces ella nos dio unos consejos, pues y cambian lo que su merced acaba de explicar a lo que ella me decía. Ella nos decía que nos podíamos bañar tanto Santiago máximo hasta los 3 años para que pues, distinguiera su sexo, quién es su papá, quién es su mamá y bueno, de ahí para allá no era aconsejable ni que se bañara ni con el papito ni con la mamita, se bañara solo, la mamá lo bañara, sí, pero que no se bañaran los dos. Bueno, los besos en la boca, también nos dijo que no, en la mejilla, en la boca, pues tampoco, porque pues se acostumbraba a darle entonces besos a los hombres y para él entonces lo iba a notar como normal, entonces no. Besito en la mejilla porque pues es un sentimiento de amor a su papá, a su mamá, pero en la mejilla, no en la boca. Hoy en día uno ve que hay niños de 8 o 9 años que se despiden de besos en la boca con el papá, pues para mí tampoco no está bien visto. Lo mismo con la mamá, pues igual puede ser su mamá y todo, pero hay miles de enfermedades y bacterias que se pueden transmitir por un beso. Entonces, esas cosas así, nos recomendó también de que no dejarnos ver, pues ustedes ya saben de qué, tener mucho, porque pues un niño también con simplemente ver, pues, eh, bueno, se va a tener una imagen que no es la adecuada para ellos en esa edad, entonces nos recomendó mucho eso, entonces pues, pero entonces ya Santiago se baña solo, uno simplemente le alista el agua a su toalla y ya él se baña solo, tienes que se quede mal bañado, pues se queda mal bañado, ese queda con jabón, toca pues ponerlo más. Pero entonces son recomendaciones que uno como padre tiene que saber y los que no son padres pues también tienen que, porque algún día irán a ser padres y pues también les sirven esos consejos. Y sí, pues a cierta edad, besos en la boca, pues no está bien visto, sea hombre, sea mujer, sea mamá, sea papá, pues no está muy mal visto, pero a estos tiempos uno ve que sean sus besitos en la boca y pues la verdad no me parece. Sí, pues eso ya son las costumbres que tiene cada persona en cada hogar. Lo que yo aprendí desde mi carrera y que me dieron, y bueno, yo después me especialicé en psicología clínica, es que sí se requiere hacer el proceso del baño desnudo más o menos hasta los 5 o 6 años para hacer el proceso de identificación sexual. Si esto ocurre hasta los 3 años, pues no se hace el proceso porque no tiene un modo de comparación. Ocurre algo en el complejo Electra y es que hay una situación de nosotras las mujeres y es sentirnos castradas. Ustedes saben que castrar es cuando a un hombre le quitan el pene. Entonces, nosotras todavía no entendemos y cuando tenemos esa edad empezamos a darnos cuenta que no tenemos pene y tenemos una serie de limitaciones psicológicas
frente a ciertas circunstancias que no podemos hacer como los hombres, ¿no? Entonces, yo les voy a contar una intimidad mía, y es que cuando yo tenía más o menos 5 años, veía, o sea, mi mamá a veces nos hacía bañar con mi hermano en la ducha normal, o sea, ella nos ponía ahí la toalla y ella iba haciendo otra cosa, y bueno, ya no sé qué, y uno normal se metía a jugar y se enjabonaba y en fin. Y entonces yo veía como mi hermano sí tenía y yo no tenía, sobre todo en él, porque pues mi papá casi nunca estaba, aunque cuando era más pequeña sí me acuerdo que él me bañaba y me acuerdo que no me gustaba que me refregaba las rodillas en esa época se usaba era estropajo, no como ahora que hay unas esponjitas suaves, y él me refregaba las rodillas muy duro, pero no fue mucho el tiempo de, digamos, que yo tenga recuerdos de que a los 5 o 6 años me bañara con él, porque pues él siempre estaba estudiando y trabajando, entonces no estaba conmigo, pero sí con mi hermano, que era un poco menor que yo, 2 años menor. Entonces, yo me acuerdo que a veces jugábamos, no sé, cosas de niños, a que él me decía que él sí podía orinar lejos y yo no. Y eso para mí era frustrante. Yo me acuerdo cuando vi en la universidad, yo decía, oiga, sí, el complejo Electra, y era difícil y yo me sentía castrada. Entonces, él orinaba en la ducha, sí, eso es sucio, ustedes pueden pensar lo que quieran, pero les estoy contando para que lo entiendan de una mejor manera. Cuando uno es niño, uno no se pone a pensar en eso. Y él cogía su pene y ahí, pues claro, tiraba bien lejos el chichi y yo ahí parada me salía y yo trataba de empujar mi cadera hacia adelante y no, eso no pasaba. Entonces, pues esa parte de la castración es importante porque nosotras las mujeres entendemos ciertas limitaciones que también tienen que ver con nuestra contextura física y en salud ocupacional. Las mujeres estamos habilitadas para cargar 12.5 kilos, los hombres para cargar 25 kilos. Entonces uno empieza a ver ciertas cosas sin volvernos tampoco machistas ni feministas, porque a ese punto no es que yo voy a que entendamos a nivel psicológico cómo es que nuestro cerebro se va desarrollando y cómo es que nosotros tenemos ciertas cosas en nuestro cerebro muy guardadas, que no entendemos algunas razones, pero que a través de pronto de esto que yo les estoy explicando dicen, ya sé de dónde viene esto, o ya sé por qué de pronto una persona que abusa sexualmente le pasa esto. Generalmente las personas que abusan sexualmente a un niño tienen todas esas características de ese cuadrito negativas y no se han desarrollado bien. ¿Qué quiere decir eso? Que se han ido despersonalizando y no se han ido personalizando, ¿sí? Entonces, ocurren esta serie de cosas. No sé si alguien quiere hacer algún otro comentario o tiene alguna duda respecto a lo que decía Fabián de los besos en la boca. No es adecuado y pertinente que un adulto le dé besos en la boca a los niños. Pues sí es cierto lo que está diciendo Fabián, le dijo esa psicóloga, pues que aprende que los hombres es permitido darse besos en la boca, o bueno, muchas mamás hacen eso, darle besos en la boca a sus hijos, pues hasta cierta edad, digamos que no afecta mucho, pero eso permite que haya abusos sexuales de pronto de otras personas y no es lo pertinente. Y lo otro, lo ¿Alguien otro, quiere lo compartir otro, algo? Sí, doctora, es señor. que, o sea, yo no tengo nada que ver con la orientación sexual de las personas, pero no estoy de acuerdo con la adopción gay. No es normal que un niño de 3 años vea a dos hombres almorzando y dándose en besos y acaricias. ¿Él qué va a aprender? Pues eso, va a seguir por la homosexualidad. Entonces yo de eso no estoy de acuerdo. Y si eso a nivel psicológico, ¿sabes? Yo no sé por qué el gobierno acepta esa adopción gay o dos mujeres besándose. Ya si uno crece y quiere tener su vida sexual definida, pues ya es todo un hombre y ya sabe, pero un niño de 3 años en una mesa compartiendo con dos hombres y besándose, ni para allá y para Pues sí, acá. porque los niños no tienen todavía la capacidad para determinar y decidir sobre esas Entonces yo circunstancias. eso Y sí hay un no porcentaje estoy de muy acuerdo. amplio y muy grande sobre que los niños aprenden a través del ejemplo. Entonces es bien complicado el tema, pues ya eso es como de otro orden en que como hay adultos que son homosexuales, pues las personas cuando son adultas y están dentro del gobierno, pues tienen, digamos que pueden entrar en dar opiniones y hay algunos
pues personas homosexuales que son gobernantes, que están dentro del Senado, y empiezan a parecerles que eso es aceptado socialmente y bueno, y hacen como su lucha y todo eso. Yo pienso que ahí sí es difícil porque, pues, digamos que uno debe mantener su postura frente a lo que ocurre y piensa, pero pues es difícil en el sentido en que uno pueda manipular ciertas cosas, porque finalmente el gobierno hace muchas cosas que uno no está de acuerdo y a veces uno tiene como que aceptarlas, pero desde que no sean su familia y esas cosas, si uno decida con sabiduría, pues esa es la manera de manejarlo. No sé si ustedes sabían que Ricky Martin es gay. Él es un cantante y él tiene su pareja y ellos han hecho, digamos, Ricky Martin ha hecho eso de inseminación in vitro en el útero de alguna otra mujer, o sea, les sacan sus espermatozoides y él tiene 2 hijos que son de él, de mujer también, pero que él alquiló un vientre y hizo todo el proceso y bueno, también que le dieron su óvulo y así ha tenido sus hijos y son hijos de su pareja masculina, ¿sí? Y, Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué podría decirles yo cómo han ido creciendo esos niños? No lo sé cómo será la situación, pero pues a él le permitieron hacer todo eso. y mi mejor amiga es lesbiana. Y yo le pregunté a ella que por qué el gusto por las mujeres. Y ella le echa la culpa o la iniciativa a la mamá, porque la mamá no le dejaba que los compañeros, o sea, los compañeros hombres fueran allá a estudiar y eso, que solamente era con niñas y con niñas las dejaba hacer en pijamadas, que con niñas las dejaba quedar en la casa. Entonces entre niñas comenzaban a jugar y venga, aprendamos a besarnos cuando tengamos novio y por ahí comenzó el gusto por las mujeres. Y muchas veces los padres, no, con los hombres la aíslan y con las niñas todo lo de acá. Resultan ser lesbianas y después le echan la culpa a ella, pero la culpa fue de por qué no se relacionó pues con hombres y mujeres, ya que escogiera. Pero si se fue por el lado las mujeres, más que todos los padres, no, con los niños no, porque ya se imaginan miles de cosas, miles de eso. Entonces le dejaban solamente amigas, en pijamadas, se quedaban en la casa, se quedaban, no, ella está donde una amiguita y por ahí ella me dice que empezó el gusto por las mujeres, pero le echa la culpa a la mamá porque ella hasta el momento no sabía nada. Eso le estoy hablando más o menos, ella tenía más o menos entre 10 y 12 años, porque ella tiene la misma edad mía, pero el gusto fue por ese lado, porque compartía más tiempo con las niñas, habían más cosas con las niñas, compartía más con niñas y pues ya compartieron besos y pues ahí empezó las cosas y pues hoy en día es lesbiana. Sí, esas cosas ocurren por imitación, entonces empiezan a explorar y no hay como unos límites claros donde se diga qué es lo adecuado y qué es lo correcto. Aunque les digo, o sea, ser homosexual no es una situación de enfermedad, no, nosotros digamos que lo que está establecido hasta el momento, actualmente, para este año 2020 y en los años un poco más atrás, y se ha luchado mucho, las personas que tienen este tipo de conductas han luchado mucho por ser aceptados socialmente, pues es que nosotros no podemos en la sociedad juzgar este tipo de situaciones o circunstancias. La homosexualidad ha ocurrido durante muchos años, en la época de Aristóteles y Platón, no sé si ustedes tienen ese conocimiento. Todos estos maestros tenían como sus discípulos y una forma de transmitir el conocimiento y la creencia que tenían era tener relaciones sexuales entre hombres, de relaciones homosexuales, y que pues todos con su maestro tenían relaciones homosexuales. Esa era una creencia desde por allá, desde esa época. De hecho, si ustedes ven a los animales, a los simios, a los micos, a los orangutanes y eso, ellos tienen actitudes homosexuales. Entonces hay como una serie de condiciones que van marcando esto. Eh, yo no les sé decir qué es lo correcto o incorrecto porque eso ya tiene que ver con las costumbres y las creencias que ustedes tienen desde su casa y la formación mental que ustedes tienen. Yo no soy homofóbica. Homofóbico es el que no le gustan los homosexuales. No rechazo a ninguna persona porque tenga un orden sexual de ese tipo.
Y de hecho el hecho de ser psicóloga pues me permite ser un poco más comprensiva ante ciertas circunstancias. Pero pues yo no soy homosexual, o sea, digo, gracias a Dios, mi tendencia es heterosexual, así se llama cuando a uno le gustan las personas del sexo contrario. Y también pues hay otro tipo de circunstancias que es la bisexualidad, que la persona se permite el gusto hacia el mismo sexo y hacia el sexo contrario y tiene relaciones sexuales de esta manera. Entonces, pues digamos que eso ya es como una decisión en la vida adulta a partir de los 18 años. Y de hecho, si les digo, hay algo que cuestiono, eso sí lo cuestiono mucho, y es que el gobierno tiene una ley, no sé si ustedes conocen, donde hay como libertad sexual a partir de los 14 años y un ejemplo es que las niñas que son acosadas sexualmente, 15 años, 16, entran en ese tema de que ya no es acoso sexual, sino que quizás ellas provocaron las circunstancias y la situación porque hay libertad sexual a partir de los 14 años. Es decir, es un delito tener relaciones sexuales con un menor de 14 años, pero a partir de que la persona tiene 14 años y más, ya no es un delito. ¿Mm? Entonces, quitan como la responsabilidad y cada vez van dejando menos edad para ser niños, ¿sí? Entonces dan unas circunstancias a un adolescente pues muy tempranas, ¿no? A los 14 años tú ya puedes tener relaciones sexuales y no pasa nada, ni hay un delito por medio ni nada. Pero piénsenselo ustedes, ¿será que a los 14 años uno sí tiene la madurez mental? Nuestro cerebro, eh, nuestro cerebro de, del orden de la corteza cerebral, nuestro cerebro de toma de decisiones, sí está completamente maduro para que ocurra una situación de estas y para adoptar esta condición de tener relaciones sexuales. Entonces, pues está nuestro primer cerebro que es el instintivo y las ganas están, ¿cierto? Desde que nosotros empezamos ese proceso de madurez sexual y todo ese proceso hormonal, pero no podemos todavía mantener un bebé ni asumir un embarazo ni hombre ni mujer. Entonces hay una serie de dificultades grandes frente a eso. Bueno, chicos, son las 12:16. Eh, terminamos por el día de hoy. No sé si alguien tiene alguna inquietud o pregunta. Mañana continuamos. Vamos a cerrar este tema. Vamos a ver el temperamento y el carácter ya con estas herramientas que hemos visto hoy. Y enseguida, entonces vamos a entrar ya en materia de la parte de los valores humanos. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Bueno, Karen Abella pregunta que hemos hablado de la vuelta al instituto. La vuelta al instituto está en proceso, lo que yo les decía la vez pasada, y es que nos den, ya nos aprobaron el protocolo de bioseguridad por parte de la ARL. Nos falta que nos aprueben, que nos den respuesta porque ya está radicado el protocolo de bioseguridad ya en Secretaría de Educación y el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para que nos den aprobación de esa parte y podamos regresar. Entonces ya depende que tengamos como el permiso y eso ya no depende de nosotros, sino lo radicamos. Nos dijeron que habían 5 instituciones pendientes y que iban por orden la semana pasada. Entonces estamos a la espera de que eso ocurra. Apenas tengamos el permiso, pues regresamos a las aulas. Doctora, yo también tengo una pregunta en cuanto a lo de la clínica Julio Sandoval que ustedes habían dicho que la semana pasada. No nos han dado respuesta, pero ya lo que les había contado que el doctor Frey y yo, que él pasó una solicitud, pero aún no nos han dado respuesta de si nos aceptan en la práctica, pero nosotros tenemos todo el deseo de que eso ocurra y pues tenemos personas conocidas al interior de la clínica que son de los directivos ya a nivel personal. Hay una de las jefes que es de las personas pues allá como importantes y que fue enfermera jefe de Dupro durante muchos años. Entonces, esa persona pues está como abriendo puertas para que nos den la posibilidad de hacer nuestras prácticas y poder cerrar el proceso con ustedes a bien. Entonces, hasta ahí vamos.
pero hasta el momento no les puedo dar otra información diferente, sino a la espera. Apenas yo lo tenga, pues les contaré. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, entonces no siendo más, nos vemos mañana a las 8. Discúlpenme hoy, pero es que el profesor Andrés, él, digamos que el primer día, el segundo, yo todavía no tenía la forma de hacerlo, de meterme por la cuenta de DuPro y crear la clase. A partir de hoy me dio el ingreso para que yo sola lo haga, pero entonces apenas estaba como aprendiendo cómo era y pensaba que se podía entrar por el mismo link. Pero ya después él me aclaró y yo por eso les creé una nueva reunión. Entonces ya mañana voy a estar más empapada del asunto y a enviarles con antelación el link. Bueno, que tengan una feliz tarde y que almuercen rico. Un abrazo para todos y todas. Muchas gracias, Listo, Doc. Hasta maestra, luego. muchas Muchas gracias. gracias, lo Gracias, mismo. profe. Hasta luego.